¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a UDLA Channel, a su programa Elecciones 2021. Nos acompaña esta noche la candidata presidencial Jimena Peña. Soy Rebeca Villota y me acompaña Carlos Gijón. Buenas noches. Continuamos en esta serie de entrevistas a los 16 candidatos a la presidencia de la República para las elecciones del 7 de febrero. Por favor, Rebeca, empieza. Gracias, Carlos. Gracias, Jimena, por acompañarnos en este programa. Bienvenida a UDLA Channel. Hay una consulta, una pregunta, más bien dicho, Jimena, que se hacen las personas, que se hace la ciudadanía, y es que perciben su candidatura como que hay dos candidatos de la Revolución Ciudadana, y yo me esfuerzo en explicar que no son dos de la Revolución Ciudadana, pero la gente no diferencia estas candidaturas. ¿Usted cómo se diferencia de la otra candidatura que la gente interpreta como que también es de la Revolución Ciudadana? Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de UDLA Channel. Por supuesto, un agradecimiento a ti, Rebeca, Carlos, por permitirme compartir este espacio con ustedes. Bien, mi candidatura es la candidatura del Movimiento Alianza País. Los de la otra lista decidieron desafiliarse y tuvimos lastimosamente una ruptura que nos separó, y fue prácticamente en base a la defensa de los principios de nuestra organización. Yo creo en una política que debe nutrirse totalmente de transparencia y de honradez. Cualquier proyecto político que se dice ciudadano no puede permitir que personas cuestionadas empañen la imagen de este proyecto político que tiene la misión de mantenerse como la opción de los ciudadanos, con esa confianza de los ciudadanos. Y en lo personal yo sentí que esa corriente que se desafilió de mi organización prefirió defender a personas y no defender valores como la honradez. Por eso esta candidatura es la candidatura de Alianza País, pero también pretende ser, Rebeca, la candidatura de las mujeres, que vemos en esa papeleta 16 opciones y yo soy la única mujer. Entonces no solamente quiero ser la candidata del Movimiento Alianza País, que quiere recuperar una visión de país, pero también quiero defender en este proyecto los intereses de las mujeres, de los migrantes, de los sectores rurales, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que sienten que el Ecuador requiere una política diferente, que requiere un cambio de timón. Gracias, Jimena. Usted, de lo que yo le he escuchado, de lo que le escucho este momento un poco, veo que quiere marcar una diferencia sobre la base de los principios y de los valores. Usted habla de la honradez. Definitivamente eso se perdió hace algún tiempo en el movimiento Alianza País. No en el movimiento, Rebeca. Realmente son acciones de actores que lastimosamente defraudaron a la organización y personas que enfrentaron procesos judiciales, y que ese primer momento debió haber sido ya un espacio para que puedan ellos defenderse de la justicia y excusarse del movimiento político. Yo creo que el proyecto no lo definen la acción de algunas personas. El proyecto político se nutre del apoyo, del aporte de miles de ciudadanos que creemos en esta causa. Yo en lo personal, Rebeca, no tengo ni una sola causa judicial y estoy aquí diciendo presente porque no me siento de ninguna manera identificada con las personas que han cometido actos que han reñido con la ética. Más bien al contrario, me he quedado en mi organización en defensa de esos principios, y por eso era importante también decir presente y hacer pública las voces de aquellos militantes, de aquellos ciudadanos que creemos en el proyecto de Alianza País, pero que de ninguna manera nos identificamos con la corrupción o con las decisiones mal tomadas de este gobierno. Jimena, usted le he escuchado, le escuché en los debates, le he escuchado en sus pronunciamientos. Usted dice que usted quiere recuperar el proyecto político del 2006. La figura principal, el protagonista de ese proyecto político en el 2006 fue Rafael Correa, definitivamente. Y ellos reivindican ese proyecto, este momento para ellos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entiende usted esta situación? Yo creo que analizando la historia de cómo se ha manejado la política en el Ecuador no debería sorprenderle. Hemos tenido organizaciones políticas que han tenido dueños y caudillos, y creo que eso no lo hemos superado. Por eso que usted encuentra figuras altamente cuestionadas como Abdalá Bucaram, por ejemplo, que todavía tiene un grupo cercano de apoyo.
cuando uno se pregunta cómo después de tanto lo que ha pasado, todavía puede ser candidato y todavía pueda pretender tener ciertos apoyos. Es decir, eso es lo que ha pasado con nuestra política. Organizaciones que tienen dueños, organizaciones que tienen, digamos, que no promueven una militancia formada, consciente en un proyecto, sino que promueven lealtades personales. Y pues en este sentido yo no coincido en esa política. Pero usted era fiel admiradora de Rafael Correa. Estimada Rebeca, yo no vine al Ecuador para ser admiradora de una persona. Yo fui migrante durante 18 años. Allá tuve mi desarrollo profesional. Yo vine renunciando a una posición permanente en el gobierno federal de ese país para venir a ser asambleísta. Y créame, no lo hice por una persona. Lo hice porque es importante que el Ecuador tenga hombres y mujeres honestos que quieran ser parte de un proceso político cuya finalidad debe ser el servicio. Por eso vine yo. Yo no vine a integrarme a una empresa donde tenía un dueño. No. Yo vine a un proyecto que decía ser horizontal y que invitaba a los miles de ciudadanos a sumarse a él. Yo vine convocada con ese deseo y por ese deseo me he mantenido, porque estoy convencida que los ideales de mi organización política no han cambiado. Por eso no me he cambiado de camiseta, por eso no estoy en otra organización. No estoy aquí diciendo presente porque creo que la política ecuatoriana, esa militancia, ese compromiso debe darse con procesos y no con personas. ¿Se desilusionó de Rafael Correa? Claro, desilusioné de Correa en su momento, de Moreno, durante la presente administración, por supuesto que sí. Lastimosamente fueron personas que pudieron haber hecho muchísimo por el país, más durante los últimos 3 años realmente, Rebeca, donde hemos visto un gobierno absolutamente entregado a los grandes intereses de este país. Por supuesto que me he sentido decepcionada, pero estamos aquí diciendo presente porque somos luchadores, porque realmente no nos dejamos vencer y porque estamos convencidos que el Ecuador más que nunca requiere opciones. Y esas opciones creo que pueden venir con toda validez y con todo derecho desde el liderazgo y la visión de las mujeres. Difícil tarea la de usted, ¿no? De primero, en un momento determinado, desenmarcarse de esa línea de Rafael Correa y hoy, después de 4 años del gobierno de Moreno, en el que usted ha sido jefe de bloque en la Asamblea, hoy también quiere desmarcarse de esa línea, tomando en cuenta también la baja popularidad del gobierno saliente en este momento. Bueno, le comento que yo renuncié a la coordinación de la bancada, me parece que fue en julio, cuando no tenía ni idea que iba a ser candidata. Y lo hice por un tema de coherencia también. Yo he creído en la construcción de leyes en las cuales como legisladora era mi responsabilidad ser parte, aportar. Y en base de esa posibilidad de aportar en la construcción de leyes con un espacio de coordinación, obviamente podía tener mayor visión, mayor participación, mayor injerencia en los procesos de construcción de leyes. Y en ese marco siempre defendimos lo que tuvimos que defender. Defendimos nuestros ideales progresistas, nuestra visión de sociedad. Lastimosamente en una asamblea tan fraccionada, no siempre pudimos ganar las batallas que dimos, pero estuvimos siempre ahí. Y si usted pregunta a mis colegas legisladores, probablemente le van a decir que Jimena Peña siempre le vieron defendiendo los intereses de su gente, jamás negociando temas personales. Mena, pero Moreno sigue siendo alto dirigente de su partido este momento, de su movimiento este momento. Así es, lamentablemente no ha querido renunciar a la organización política. Nosotros estamos esperando enfrentar ya un proceso de reestructuración tan pronto acabe esta contienda electoral. Definitivamente el presidente Moreno está, no porque esté contribuyendo, no porque sea su afán. Yo no sé qué intereses o qué asesoría habrá recibido que pretenda seguir presidiendo una organización con la que él sabe no coincide, una organización que él no ha defendido y más bien ha permitido que funcionarios de su gobierno hagan todo lo posible por terminar nuestra organización. Pero más allá de eso, Rebeca, le comento que tenemos una propuesta que tiene varios pilares, entre ellos una fundamental, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Yo honestamente, con todas las explicaciones que he dado, creo que ya es momento en que comiencen a valorar el liderazgo de Jimena Peña y comprendan que una mujer no requiere de una figura paternalista, machista atrás para trazar un rumbo, para derrumbar algo que lastimosamente algunos actores intentaron destruir.
Estamos aquí para rescatar un proyecto político desde un liderazgo de una mujer, de una militante que está convencida en que su organización política tiene una propuesta para el país que debe rescatarse. ¿Qué figuras importantes le acompañan en este proyecto, Jimena? Mire, este proyecto no quiere sacramentar figuras, digamos, personales. Tenemos, obviamente, Gustavo Baroja, que es el secretario ejecutivo de nuestra organización. Tenemos otros compañeros como José Serrano, que también es parte de un buró de campaña. Pero más allá de eso, a nosotros lo que nos interesa es representar los intereses de la gente. Las figuras con las que queremos construir y fortalecer este nuevo momento son los ciudadanos, las ciudadanas, todos los sectores populares que estamos visitando, con los que coincidimos, por los que queremos gobernar. Con esas figuras son los que nosotros queremos recuperar y fortalecer una base sólida para el futuro del Ecuador. Basándose en la Constitución de Montecristi, promovida por el expresidente Correa. Una constitución que fue aprobada por una amplia mayoría de ecuatorianos, Rebeca. Le comento que cuando se comenzó a redactar la Constitución de Montecristi, yo todavía no era militante. Y fue precisamente en esa constitución donde a los migrantes se nos dio la posibilidad de tener asambleístas. Esa constitución reconoció nuestros derechos. Así es que si no fuera por esa constitución, yo no estuviera aquí en este momento de candidata a la presidencia de la República. Yo estoy en desacuerdo con aquellos candidatos que plantean una nueva constitución, una asamblea constituyente, porque eso demuestra a que lastimosamente esos candidatos quieren llegar y ajustar el Estado a su visión, cuando quien llega a la presidencia de la República debe comprender que hay un orden institucional que está ya edificado, que se debe respetar, que hay un marco normativo, un marco constitucional que fue aprobado por una amplia mayoría de ecuatorianos y que debemos respetar. Caso contrario, el Ecuador estará sometido a esos cambios de constituciones. 20 constituciones en toda nuestra historia. Si nosotros no comprendemos que como aspirantes a gobernar el país debemos respetar el orden constitucional, lastimosamente estaremos condenados a tener 20, 15 constituciones más en los siguientes 20 años. Entiendo, no cambiaría nada entonces de la Constitución de Montecristi. ¿Usted cree que está perfecta? No, yo creo que todo es perfectible. Yo creo que a través de un proceso de enmienda o reforma que está totalmente legalizado y es constitucional se puede mejorar. Sin embargo, en este momento la prioridad no es de esa, Rebeca. La prioridad es la pandemia, garantizar salud, la vida de nuestros ecuatorianos. La prioridad es reactivar la economía. La prioridad es defender los derechos de las mujeres, disminuir los niveles de violencia que tenemos en el país. Esas son las prioridades con las que esta mujer quiere gobernar su país, sobre todo durante su primer año de gobierno. Luego podremos analizar cualquier otra medida adicional para perfeccionar nuestro marco normativo. Pero la prioridad en este momento es la vida, enfrentar la pandemia, garantizar vacunación, garantizar fuentes de empleo, garantizar dignidad a nuestros ciudadanos que se encuentran absolutamente golpeados por la pandemia y la crisis. Gracias, Jimena. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente para seguir profundizando en su plan de gobierno. Señora Peña, usted acaba de decir que una de las prioridades de su gobierno, en el caso de que usted gane las elecciones, será la reactivación económica. Durante los debates presidenciales usted habló de dos puntos que a mí me parecieron importantes. Usted habló de la necesidad de que el Estado procure ingresos extraordinarios, dijo, para las personas que han perdido el empleo durante la pandemia. Y también habló de la necesidad de que el Estado asuma parte de los salarios de sus empleados, aquellos emprendedores que no podían pagar los salarios, pues que el Estado acuda en su rescate y pague parte de los salarios de sus empleados. ¿Eso es posible en la situación económica del Ecuador? Tenemos un país con un déficit de 5.000 millones de dólares. ¿Usted cree que el Estado está en capacidad de dar un ingreso extraordinario a las personas que han perdido su empleo durante la pandemia? A ver, estimado Carlos, debemos tomar en cuenta una realidad.
Le comento que durante los 3 últimos años, el Ecuador ha dado algunas exenciones tributarias al sector privado, que le han significado dejar de recaudar más de 4.000 millones de dólares. Esas exenciones tributarias se dieron con la condición de que el sector privado genere empleo, mejore su tecnología, mejore sus procesos y mejore la condición laboral de sus trabajadores. Lamentablemente, primero vino una ley económica urgente ya con algunos incentivos importantes, luego vino una segunda ley con más exigencias y luego una tercera ley. Y ya previo a la pandemia se evidenciaba un compromiso muy débil en la generación de empleo por parte de este sector. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Es que esas exenciones tributarias se aten directamente a la generación de empleo. ¿Queremos impulsar el sector privado? Claro que sí, pero es importante que haya una corresponsabilidad de creación de empleo. Por eso tenemos la iniciativa Copago de Nómina, en la cual, en efecto, como Estado, daríamos un porcentaje del salario para plazas nuevas de trabajo, nuevas, que se abran para jóvenes. ¿Qué porcentaje de salario, qué porcentaje del salario se comprometería a pagar el Estado? ¿Y de cuántas personas? Hasta un 50%. No es para todos, para la empresa pequeña, la empresa mediana, los artesanos, los actores de la economía popular y solidaria. Porque, Carlos, estamos convencidos que ese es el sector que se encuentra más debilitado y que requiere un incentivo directo por parte del Estado, siempre y cuando se comprometan a generar nuevas plazas de trabajo. Entonces, ¿y cuánto calcula usted que le va a significar para el Estado? O sea, ¿cuánto dinero estaría dispuesto el Estado a dedicar para pagar los salarios de los trabajadores, como usted lo está planteando? ¿De cuánto estamos hablando? Eso va a depender del tiempo que dure la medida y, por supuesto, va a ir de la mano de cómo vayamos acelerando la reactivación económica, que tan pronto superemos la crisis sanitaria. Por eso lo he dicho también en mis debates, que la prioridad es, en efecto, garantizar la vacuna. Porque sin vacuna, o sea, usted Carlos, no tiene un cálculo, o sea, usted no ha calculado cuánto significará este compromiso que usted está adquiriendo. Sí, lo que yo le puedo garantizar ¿puede dar una idea es que para saber de cuánto estamos hablando? Será menos de los 4.000 millones de dólares que hemos perdonado en tributos al sector privado. Probablemente, si es que de esos 4.000 millones de dólares nosotros logramos reubicar 1.000 millones de dólares, imagínense que sería prácticamente un cuarto de las exenciones tributarias que han recibido. Podríamos nosotros con esos recursos generar empleo directo. 1.000 millones de dólares. O sea, su oferta es comparable a la del señor Arauz. El señor Arauz está hablando de dar un bono por usted, su promesa igual, está dar que el Estado dedique 1.000 millones de dólares para poder ayudar. Carlos, usted me ha pedido que yo le haga una estimación. Yo le he dicho que durante los 3 años el Ecuador ha dejado de percibir 4.000 millones de dólares en exenciones tributarias. Le he dicho que queremos revisar esas exenciones tributarias para reubicarlas a iniciativas que sí generen empleo y que se pueda medir esas nuevas plazas de trabajo. Si de esos 4.000 millones de dólares que hemos dejado de recaudar, nosotros recaudamos 1.000 millones y con esa recaudación enviamos a esta iniciativa de copago de nómina, podemos garantizar que esos recursos que vamos a dejar de percibir porque el Estado los entregaría a las empresas pequeñas y medianas, sí irían directamente a la generación de nuevas plazas de trabajo. Pero también tenemos una iniciativa adicional, que es la renta básica de emergencia, que está diseñada para garantizar dignidad a nuestros ciudadanos más golpeados, a los que se encuentran en pobreza extrema, a los que no pueden ni siquiera saber qué es lo que van a comer la semana que viene, que son 7 de 10 ecuatorianos, garantizarles un mecanismo de pago virtual para que cubran su alimento y para que cubran sus servicios básicos. Este es un incentivo no solamente para garantizar dignidad, sino para reactivar la capacidad de consumo de esos ciudadanos, para que se reactive la demanda, la producción y por ende también la recaudación tributaria. Son dos medidas que son innovadoras, obviamente, sobre todo la renta básica de emergencia, pero que están recomendadas incluso por instancias internacionales ante la gravedad del impacto de la crisis económica y la pandemia.
pedimos disculpas por la interrupción que hemos tenido, por problemas técnicos, retomamos la conversación. Yo estaba planteando que el Estado ecuatoriano el 2020 no tenía capacidad para pagar los salarios de los burócratas, de los empleados públicos. Para que pueda pagar los salarios de la burocracia, tuvo que pedir préstamos de emergencia al Fondo Monetario, y con los desembolsos que le hizo el Fondo Monetario ha podido ponerse al día relativamente en los pagos que tiene el Estado. Esa es la situación del fisco. Usted está planteando que el Estado además asuma los salarios de emprendedores privados para poder ayudarlos. Y yo me pregunto, ¿cómo va a poder el Estado, que no podía pagar los salarios de la burocracia, que para pagar los salarios de la burocracia están necesitando los desembolsos del Fondo Monetario? ¿Cómo va a poder comprometerse para además pagar los salarios del sector privado? Esa es mi pregunta. Bien, obviamente yo le había comentado que hemos dejado de percibir 4.000 millones de dólares por exenciones tributarias, recursos que no ingresaron a las arcas del Estado, supuestamente porque se iba a generar empleo. Y lastimosamente no hemos evidenciado ese compromiso. En medio de la pandemia tenemos que revisar esas exenciones que no han resultado, porque lastimosamente esos recursos que los privados dejaron de pagar al Estado se quedan en sus bolsillos, no han retribuido socialmente en la generación de empleo o en mejores condiciones para sus trabajadores. Entonces lo que vamos a revisar esas exenciones lo que usted para está planteando es... que no, permítame terminar, le ruego, Carlos, muy amable. Entonces, eliminar esas exenciones tributarias para reubicarlas con una iniciativa como el copago de nómina, que sí va directamente relacionada a las empresas pequeñas y medianas que sí abran nuevas plazas de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que usted está planteando entonces es subir impuestos, está diciendo eliminar exenciones tributarias, o sea, cobrar impuestos al sector privado para poder pagar el salario, la nómina de unos nuevos empleados. Eso es lo que usted está planteando. Así es, Carlos. Yo lo que creo es que el esfuerzo del Estado debe ir hacia los sectores más débiles de la economía. Y los actores de la economía popular y solidaria, las empresas pequeñas y las medianas, sí requieren ese impulso del Estado. Las empresas que tienen mejores condiciones, una banca, por ejemplo, que ha tenido 205 millones de dólares en utilidades durante la pandemia, y que no ha mostrado un mínimo de corresponsabilidad con el país, Carlos. Yo estoy convencida que los grandes sectores empresariales sí tienen una mayor capacidad de contribución para que podamos con esa contribución reactivar a las empresas pequeñas y medianas que están teniendo una situación absolutamente compleja porque están enfrentando la crisis sin crédito, con tasas de interés usureras y sin ningún apoyo del Estado. Para eso, entonces, tenemos esta iniciativa, porque nuestra visión de reactivación económica es con los pequeños y con los medianos. Ese era, en parte, el plan que presentó el presidente Lenín Moreno durante el gobierno que usted representaba, era de poner unas contribuciones importantes a las empresas y a los particulares para poder financiar una ayuda social. O sea, ese es lo que usted está planteando en este momento, es la primera ley humanitaria presentada por el presidente Lenín Moreno. Era una primera ley humanitaria que, si bien tenía algunos elementos, como usted menciona, también tenía otros elementos que eran totalmente, digamos, complejos para nuestros trabajadores. Y le comento que en ese debate yo defendí esas contribuciones, pero además proponíamos una tabla mucho más progresiva que proteja, por ejemplo, el salario de los trabajadores, que proteja a la empresa, a la microempresa, y que sí, aquellos sectores empresariales que tenían utilidades de más de 5 millones de dólares hagan un aporte. Pero lamentablemente la bancada de Creo de Guillermo Lasso se opuso, así como se opuso a que se disminuya la tasa de interés. Y también se opuso el sector correísta, que priorizó su agenda electoral y decidió abstenerse, salga como salga el proyecto de ley, para poder decir en este momento, digamos a voz alta, no aprobamos la ley. Quienes estuvimos en ese proceso de construcción fuimos aquellos que en efecto procurábamos mejores condiciones para nuestros ciudadanos durante la pandemia.
Si es que hubieron dos sectores políticos que hicieron imposible una ley humanitaria más progresista, más solidaria, fue Guillermo Lasso con Creo y la bancada correísta. Y la sociedad cristiana, ¿no? Esto significa que usted va a necesitar enviar un proyecto a la Asamblea Nacional para que le apruebe esos impuestos, esas contribuciones, porque usted como Poder Ejecutivo no pudiera cobrar esas contribuciones. Y entonces su propuesta, esta propuesta, usted como candidata a la presidencia de la República, estaría atada a la Asamblea Nacional. O sea, no. Para ciertos temas sí, para otros no. Como no, por para ejemplo, el tema de cobrar impuestos, de subir impuestos para poder pagar la nómina del sector privado o dar contribuciones a aquellas personas que han perdido empleo en la pandemia. O sea, su propuesta como presidente estaría atada a que la Asamblea se la apruebe. Así es, y esperamos tener una Asamblea Nacional más coherente. En efecto, porque nuestro sistema tributario, de acuerdo a nuestra Constitución, debe ser progresivo y sobre todo solidario. Si no somos solidarios en una pandemia, en una crisis económica probablemente tan compleja como la que vivimos en el 99, si no somos solidarios en estas circunstancias, Ramón, entonces, ¿cuándo vamos a ser solidarios? ¿Cuándo vamos a ser corresponsables con el desarrollo de este país? Si no comprendemos la solidaridad como un principio fundamental de desarrollo, si no entendemos que todos vamos a estar mejor el día que haya menos pobres en este país, si la empresa privada no comprende que le conviene tener menos ciudadanos pobres, porque un ciudadano pobre no consume, no gasta, no compra lo que produce. Una ciudadanía con mayor renta, con mayor ingreso, puede ir a comprar lo que produce el sector privado. Eso va a reactivar su productividad, van a tener mayores utilidades. Ganamos todos, Carlos. Entonces, la solidaridad debe ser un principio determinante. Más ahora, Carlos, que estamos en una pandemia, por Dios, parece que no comprendemos que en este momento usted y yo estamos tranquilos y allá en los sectores populares la gente no sabe qué va a comer. Quisiera que vaya y vea cómo está la gente vendiendo. No hacen caso a la pandemia, sin mascarilla, vendiendo lo que pueden porque han sido despedidos, porque su salario ha sido recortado. Hay una realidad durísima que no se está sintiendo y no se está comprendiendo, y ciertos políticos no comprenden la sensibilidad con las que están tomando las decisiones. Claro, le agradezco mucho. Vamos a continuar esta entrevista con Rebeca. Rebeca, por favor, continúa. Sí, gracias, Carlos. Jimena, usted ha hablado que su prioridad, obviamente, todos lo notamos, es la pandemia. Así es, Rebeca. En su propuesta, en su plan de gobierno, usted menciona una canasta básica virtual. Explíquenos de qué se trata. Así es, Rebeca, prácticamente es un pilar que lo hemos denominado así para que sea de fácil, digamos, difusión, pero lo que queremos es garantizar conectividad. Creo que el Estado con el sector privado deben encontrar un mejor mecanismo para garantizar el acceso a Internet a todos los sectores del país. Y también dentro de este pilar queremos garantizar una tablet a todos nuestros estudiantes del sector público. Porque claro, hemos tenido que enfrentar un sistema de educación virtual sin que haya conectividad en los sectores rurales. Mientras un niño en la ciudad tiene teléfono inteligente, tiene tablet, tiene computador, en la ruralidad los niños no tienen ese instrumento, no tienen nada, ni siquiera el Internet. Entonces creemos que debemos, como Estado, hacer un esfuerzo para garantizar la conectividad en los sectores que se están quedando sin tecnología, sin acceso a la información, y comprender que la educación actual requiere que los estudiantes tengan por lo menos una tablet, porque ese instrumento que antes pareciera un lujo, hoy por hoy es un instrumento educativo como lo era un libro hace 20 años. Si no garantizamos este instrumento tecnológico para que los estudiantes puedan acceder a la tecnología, nuestra educación se va a quedar relegada, más aún de lo que ya en efecto estamos, por la desinversión que ha habido en educación. Sí, mi pregunta iba enfocada a su canasta básica virtual. Esa es. La canasta básica virtual es un producto que lo que quiere es
garantizar conectividad y un instrumento, una tablet para los estudiantes del sector público. Esa es la propuesta que la hemos denominado una canasta básica virtual. Creemos que básicamente un ciudadano en su hogar debe tener acceso a la conectividad y un instrumento que le permita conectarse. Le hacía la pregunta e insistí porque yo le he escuchado a usted y he leído también su propuesta en el sentido de que si yo quiero comprar algo, por ejemplo, yo quiero pagar el internet a través de mi canasta básica virtual, entonces simplemente pago eso virtualmente, pago el internet virtualmente, ¿no? No es de eso, no. La canasta básica virtual es lo que le acabo de detallar. Ahora, nosotros hemos hablado de esta renta básica de emergencia, que en efecto es una medida temporal, excepcional, mientras dura la pandemia, y que es un mecanismo de pago virtual. No requiere recursos fiscales, no requiere endeudamiento. La canasta básica virtual era, de lo que yo le entendí, algo parecido a la billetera electrónica, alguna cosa parecida. No, la canasta básica virtual, si usted lee, si es con mayor detenimiento, es lo que queremos garantizar a través de este pilar denominado canasta básica virtual, es que los ciudadanos puedan tener acceso al internet como un servicio básico y que para eso como Estado nos comprometemos con asociaciones público-privadas a promover ese acceso, esa llegada del internet. Claro, o sea, a mí me dan el servicio, yo soy un estudiante, estoy en el campo, a mí me dan el servicio, pero yo no pago, es decir, el Estado paga mi servicio. O sea, estamos hablando de un internet gratuito, ¿no? No es eso, esa no es la propuesta. Será un servicio básico al que el ciudadano tendrá que acceder, como accede a su luz, como accede a su agua, pero lo que queremos garantizar es la infraestructura, la inversión con el esfuerzo privado también para que llegue la conectividad a los sectores rurales. No sé si usted a lo mejor se está confundiendo, porque tenemos el producto que es la canasta básica de emergencia, que es un pilar temporal, coyuntural, mientras dura la pandemia, Rebeca, para que el ciudadano en efecto con este ingreso, que es un ingreso virtual, no requiere recursos fiscales ni endeudamiento, es un mecanismo de pago virtual solidario, y a través de ese pago virtual, que podría ser de hasta $400, tendríamos que establecerle la cantidad o decirle que tenga la mayor cobertura. Con ese recurso, ¿a qué tendría yo acceso con esta canasta básica de emergencia? La canasta básica de emergencia es un mecanismo de pago virtual que le permite a usted comprar alimento y sus servicios básicos. Este es un esfuerzo para garantizar dignidad. ¿Cómo paga? Usted recibe en su teléfono un crédito, vamos a decir, de $250. ¿Qué me da el Estado? Usted ¿Qué me da el Estado? Así es. Y con esos 250 equivalente a dólares físicos, usted puede ir y pagar el agua, pagar la luz y pagar el internet y comprar su alimento. Es específicamente para ciertos productos que lo que quiere es garantizar, insisto, condiciones de dignidad mientras dura la pandemia y mientras dura la crisis económica, para aliviar a los ciudadanos. Este es un mecanismo de alivio directo, ¿no? No es para todo mundo, no es generalizado. Para familias tiene un respaldo físico de dólares, ¿no es cierto? No estamos hablando de lo que a mí me ponen en mi celular. No se canjea a dólares. No se canjea con dólares. No es que yo puedo ir. ¿Cuál es el respaldo de esa canasta básica de emergencia? Son los títulos del Banco Central. En este momento nuestra Constitución y nuestra norma vigente permite el apalancamiento con títulos del Banco Central para poder inyectar liquidez a la economía. Nosotros lo vamos a inyectar a través de este mecanismo de pago virtual que es solidario, es decir, no va a ser algo que usted puede ir y comprarse un vestido o puede ir a comprarse una cerveza, para comprar alimento y para cubrir sus servicios básicos. Es una herramienta excepcional para enfrentar una situación absolutamente excepcional que además, Rebeca, lo están haciendo muchos países y además muchas instancias internacionales están recomendando estos mecanismos de alivio precisamente por la dureza de la pandemia. Entiendo, y los efectos de la crisis económica. Yo voy con mi celular o mi billetera electrónica, como queramos, al supermercado Santa María. Entonces yo digo, aquí tengo $250, quiero comprar alimentos. Pero el supermercado Santa María le va a cobrar al Estado, obviamente,
ese dinero, porque no me va a regalar. Es un mecanismo de pago solidario. El Santa María probablemente tendrá que tributar al Estado, coge y hace su pago al Estado, podrá pagar a la Seguridad Social también de manera virtual. Se hace un mecanismo de pago virtual con el Estado. Santa María probablemente tenga que pagar tributo, paga con el dinero virtual también que recibe por el pago de sus productos. Es un mecanismo, es un circuito de pago solidario virtual que será temporal, insisto, con la finalidad de que enfrentemos la pandemia y la crisis económica. Tendremos que ir evaluando la medida también, ojalá dure lo menos posible, pero tendremos que ir midiendo de cómo nuestras familias van enfrentando esta compleja situación económica. ¿Y cuántas personas estima usted que se beneficiarían con estos $250 virtuales, entre comillas, porque a la final hay que pagar en dólares constantes y sonantes? No, usted paga, es absolutamente necesario que se comprenda que es un mecanismo de pago virtual, no es un mecanismo de pago físico. Yo he vivido en Estados Unidos, le comento. En Estados Unidos a las familias de bajos recursos les entregan una tarjeta que se llama el Food Stamp. Esa familia usa esa tarjeta para pagar su alimento únicamente. Va a los supermercados, va a las tiendas, aquellas tiendas aceptan el Food Stamps o el WIC, como le llaman, y van y hacen el pago. Esto es un mecanismo de pago que se ha dado ya en Estados Unidos hace muchos años, desde que yo soy migrante. Es decir, no es algo imposible, se da. Es como darle una tarjeta plástica, como funciona en Nueva York, por ejemplo, en vez de darle la tarjeta plástica, se le acredita el celular. El ciudadano va, hace sus compras específicas, es para garantizar alimento, para garantizar condiciones de nutrición. En el campo, Rebeca, 1 de cada 2 niños tienen desnutrición crónica infantil y con la pandemia probablemente esto sea mucho más fuerte. Con este mecanismo de pago virtual, lo que queremos es garantizar el mínimo que podemos garantizar, alimento. ¿Cuántas personas estima usted que deberían beneficiarse de este apoyo solidario, como usted lo llama? Bueno, indudablemente tenemos que revisar el registro social, obviamente actualizarlo también, entendemos que está bastante desactualizado, actualizarlo y de esa manera ir haciendo una discriminación de aquellas familias que se encuentran en situaciones extremas de pobreza, probablemente familias que tengan jefas de hogar que se encuentren desempleadas. Entonces, con esas familias, la idea es que esas familias que se encuentran en el registro social actualizado puedan beneficiarse, ¿no? Va a depender de muchos factores también. Por ejemplo, para que la familia pueda beneficiarse de este apoyo mínimo, tendrá que garantizar, por ejemplo, que su hijo esté registrado en la escuela, que esté participando en la escuela virtual. Si con esto logramos que esa familia pueda estar contribuyendo para que ese niño pueda acceder al internet que requiere para su conexión de clase virtual. Gracias, candidato. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente. Señora Peña, continuamos. ¿Cuál es su posición respecto al gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Usted considera que se vive de una democracia en Venezuela? Mire, yo lo que veo lastimosamente es que ni la injerencia extranjera, ni la tosudez del gobierno de Maduro ha logrado... No, mi pregunta es clara. ¿Usted considera que hay democracia en Venezuela? Mire, hay un orden constitucional que más allá de que me guste a mí o no, está constituido. Entonces, sí, yo sé, las dictaduras son órdenes constituidos, pero ¿usted considera que hay democracia o que es una dictadura la del señor Maduro? Mire, hasta donde yo sé, hay elecciones, más allá de que se digan que pueden ser manipuladas o no, eso no nos consta, pero yo creo que hay un orden constituido y que de acuerdo al principio de autodeterminación de los pueblos, el Ecuador debe respetar, asimismo como exigiríamos el mismo respeto de cualquier otra nación que quiera comentar sobre lo que ocurre en el Ecuador. O sea, si hubiera una dictadura en el Ecuador, si en el Ecuador hubiera un gobierno autoritario que viole los derechos humanos, ¿usted sostendría que el resto del mundo debería mirar a otro lado y dejarnos aquí sometidos a un tirano? No, estimado Carlos, lo que me refiero es que, por ejemplo, para algunos en el Ecuador ha habido una dictadura.
Usted va a depender de a quién usted pregunte, pero le comento que aquí en la diversidad de opiniones que hay en el Ecuador, probablemente algunos crean que hay una dictadura y no por ello entonces se podría recomendar que venga otro país a meterse porque aquí hay dictadura. No, mi pregunta era si usted considera que hay democracia o dictadura en Venezuela y todavía no me responde. No, yo lo que le estoy diciendo es que en Venezuela hay un orden constitucional que debemos respetar. Más allá de que nos guste o no Maduro, yo en lo personal le digo, creo que es un pésimo presidente, honestamente. Yo de él hubiese renunciado hace fechas, pero es un problema que no le compete a la presidenta de otro país solucionar, ni tampoco le compete a... Imagínense lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Imagínense si sale la presidenta del Ecuador a decir que Donald Trump es el presidente. Imagínense lo que fuera la intromisión tan grande que fuera cuando hubieron problemas hace pocos días en Estados Unidos. ¿Usted establecería relaciones diplomáticas, entonces, debo entender, si usted cree que hay que respetar al gobierno de Venezuela, usted como presidenta de la República restableciera relaciones diplomáticas con Venezuela? Bueno, le comento, si nosotros queremos ayudar o coadyuvar a que se solucione la situación de los hermanos venezolanos que se encuentran en estampida hacia otros países, debemos procurar un mínimo de contacto con ese gobierno. Le doy un ejemplo. Cuando debo entender que sí. no tienen documentos de viaje. Mire, más allá del interés político, creo que debemos hacer un esfuerzo regional para coadyuvar, para que se mejoren las condiciones humanitarias de los migrantes venezolanos. Y para eso usted tiene que tener una conexión. Si usted quiere, habían algunos legisladores que estaban planteando exigir el récord judicial de los hermanos que vienen a migrar acá. Si no entablan relaciones diplomáticas con ese país, ¿cómo van a tener esa retroalimentación de las autoridades para garantizar que en efecto algunos ciudadanos con pasado judicial no ingresen al Ecuador? Por ejemplo, ¿Usted integraría nuevamente el ALBA? ¿Usted integraría nuevamente el ALBA, este grupo de países liderados por Venezuela junto con Bolivia y Nicaragua? Mire, lo que yo le recomiendo, lo que yo le comento es que mis relaciones diplomáticas serían libres de extremismos y dogmatismos, de izquierda o de derecha. El Ecuador debe ser un país de puentes y trascender los radicalismos para generar puentes con cualquier instancia internacional que vaya al final del día a mejorar el relacionamiento internacional del Ecuador, a mejorar sus intercambios comerciales, a mejorar acuerdos de movilidad humana, a enfrentar de mejor manera los diferentes temas que como país enfrentamos. Entonces, mis relaciones internacionales las conduciría con absoluto, en primer lugar, soberanía y respeto. Y yo creo que no debemos decir ni con este sí ni con este no, porque lastimosamente eso se dan por cálculos geopolíticos que a veces ni siquiera responden a los intereses de nuestro país. Entonces, las relaciones deben darse en el marco de soberanía, siempre pensando en qué es lo mejor para el Ecuador. Y en el marco usted de le dan eso, a escoger. mandar un mensaje. Usted como presidenta de la República tiene que escoger o integra el ALBA con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, o integra el Grupo de Lima, que es un grupo de países que está preocupado o dice estar preocupado de encontrar una manera para que Venezuela se reintegre o regrese a la democracia. ¿Usted formaría parte del Grupo de Lima o del ALBA? Mire, yo ingresaría a cualquier instancia que quiera procurar lo mejor para el Ecuador. No me puedo sumar simplemente porque hay un interés de impactar en otra nación. Hay que priorizar los intereses de los ecuatorianos, ¿no? De los ecuatorianos. Si es que el propósito de este grupo es ir a ingerir en otro país, insisto, las relaciones diplomáticas serán en base a lo que le conviene a los ecuatorianos, a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, no en base a la opinión de la que preside el país, si es que vale o no vale, si estoy de acuerdo con este grupo. Yo creo que tenemos que trascender esos cálculos dogmáticos y aprender a comprender que el Ecuador es un país autónomo, que debe tomar sus decisiones en el marco de cómo ese razonamiento impacta el futuro del país. Me doy cuenta que usted se orienta más, usted es más cercana a la política internacional del presidente Rafael Correa que a la del presidente Moreno. Usted ha formado parte de ambos gobiernos. Le comento que no. Yo creo que los dos han actuado con radicalismos. Le comento que yo soy ciudadana estadounidense y he vivido 18 años en Estados Unidos. Por ejemplo, yo pretendería tener las mejores relaciones con ese país. Que además ¿usted actualmente es ciudadana estadounidense? Y no por eso. Así es, yo tengo la doble ciudadanía. Acuérdense que yo fui migrante. Así es.
Entonces, no por eso, digamos, entonces no porque yo pretenda que el Ecuador tenga buenas relaciones en el marco del respeto, se me puede decir entonces que coincido con un sector. Yo creo, insisto, y estoy convencida, Carlos, que nuestro país es un país amigable, es un país que debe respetar las realidades de los demás países y priorizar su relacionamiento diplomático en base a sus intereses, a los intereses de su gente. Muchísimas gracias, señora Peña. Hemos llegado al final de este programa. Devuelvo el paso a Rebeca y vamos a continuar aquí entrevistando a todos los candidatos presidenciales. Rebeca, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, candidata Jimena Peña, por habernos acompañado esta noche aquí en nuestro programa Elecciones 2021 en UTLA Channel. Buenas noches. Muchísimas gracias, Rebeca, Carlos, a los dos. Un saludo fraterno a todos los ciudadanos que siguieron este espacio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.